Imagina entrar en una catedral medieval. Entre ángeles y santos, de repente descubres un rostro extraño. Un hombre hecho de hojas, con ramas que brotan de su boca y de sus ojos. ¿Qué hace una criatura tan pagana en el corazón de un templo cristiano? Ese enigma ha desconcertado a historiadores y visitantes durante siglos. Hoy vamos a descubrir al hombre verde. El hombre verde representa el ciclo de la muerte y el renacimiento. El paso del invierno a la primavera, la fertilidad de la tierra y la fuerza de los bosques. Es, en cierto modo, la versión masculina de la naturaleza. Sus orígenes podrían rastrearse hasta el dios celta Cernunno, señor de los animales y los bosques. Pero también guarda semejanzas con figuras como Silvano en Roma, Pan en Grecia o incluso Baco, dios del vino y la abundancia. En épocas posteriores, el mito del hombre verde se transformó en nuevas encarnaciones. Jack in the Green en las fiestas del 1 de mayo. John Barleycorn como espíritu de los campos de cereal. El caballero verde del ciclo artúrico. E incluso Robin Hood, héroe, que vive en los bosques y desafía a la autoridad. Más que una leyenda única, el hombre verde es un arquetipo universal. Un rostro que une lo humano y lo vegetal, recordándonos que la vida siempre regresa tras el invierno. El hombre verde aparece esculpido en capiteles, portadas y vigas de madera en iglesias y catedrales, sobre todo entre los siglos XI y XV. Se representa como un rostro humano del que brotan hojas y ramas, a veces de manera serena, otras grotesca o inquietante. Algunos parecen máscaras sonrientes, otros son figuras monstruosas con el follaje saliendo por la boca, los ojos o la nariz. Su único propósito es simbólico. Un recordatorio silencioso tallado en la piedra de los templos medievales. El término hombre verde es relativamente moderno. Fue acuñado en 1939 por Lady Raglan en un artículo que vinculaba estas figuras con antiguas celebraciones de fertilidad, como el May Day, donde hombres cubiertos de hojas desfilaban como espíritus de la primavera. Pero las esculturas son mucho más antiguas. Aparecen desde el siglo XI en iglesias románicas y después en catedrales góticas como Chartres, Lincoln, Notre Dame de París o la Roslin Chapel en Escocia. Figuras similares existen también fuera de Europa, en templos mesopotámicos, en sarcófagos romanos y en la India, donde el demonio Kirtimuka devora follaje de manera casi idéntica al hombre verde. Todo esto sugiere que estamos ante un símbolo universal, que viajó y se transformó a lo largo de distintas culturas y religiones. El hombre verde es un misterio porque ningún texto medieval explica su significado. Para muchos, es la personificación de la naturaleza, la fertilidad, el renacimiento y el poder salvaje que nunca muere. Otros lo interpretan como un recordatorio de la fragilidad humana. El hombre muere, pero de su cuerpo brota nueva vida, igual que las hojas cada primavera. Los alquimistas medievales lo veían como el verdear del alma, un símbolo de transformación y renovación espiritual. Y para los poetas, estaba ligado al hombre salvaje, esa figura que vive al margen de la civilización, entre la locura y la sabiduría, recordándonos que la naturaleza siempre escapa al control humano. Hoy, los hombres verdes siguen escondidos en iglesias y catedrales, observándonos desde el silencio de la piedra. Nadie sabe con certeza si son un eco de los dioses antiguos, un mensaje secreto de los canteos o simplemente una tradición sin explicación. Pero cuando levantamos la vista y nos encontramos con su mirada vegetal, nos recuerdan algo profundo. La naturaleza siempre regresa. Y quizá, en el fondo, ese rostro de hojas es también el nuestro. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no olvides suscribirte.